La historia ignorada de Mali. Aquí habría que empezar por hablar qué tipo de país es Mali. Es un país que está en el corazón de África, sin salida a la costa, en una zona desértica, lo que implica altas temperaturas. Es uno de los países más pobres del mundo. Aquí también es importante, tiene dos grandes sistemas de ríos. Uno es el que generalmente se conoce como el río Senegal y el otro es el río Níger. Ambos son ríos que trascienden en la zona, no solamente están en lo que es Mali, sino que están en toda la región, pero son dos fuentes fundamentales de vida en una región desértica como lo es Mali. Hablaba yo del desierto. Las condiciones del desierto en la parte norte son especialmente difíciles. En cuanto a la población, precisamente porque la gran mayoría del territorio es desierto, casi toda la población vive en la parte sur del país. Se calcula que aproximadamente un 70-80% de la población por lo menos vive en la parte sur del país. En la parte sur del país hay diferentes grupos étnicos. Generalmente el grupo más importante se le considera al grupo Bambara parlante, que está dividido entre varios grupos, los Bemba, los Bambara propiamente dicho, en fin, varios grupos étnicos, generalmente de religión musulmana. Se dedican por lo general a la agricultura. Algunos también son ganaderos y tienen una historia muy propia, muy particular de toda esta región que los vincula con los países vecinos. En cuanto a la parte norte de Mali, la historia cambia radicalmente. Es la zona del desierto. Si nosotros viéramos un mapa de Mali, hay una zona donde Mali se estrecha. Es un poco, en la parte sur es un poquito ancha, después se estrecha, y después la parte norte es muchísimo más amplia. Más o menos a partir de la parte donde se estrecha hacia el norte, que más o menos históricamente se manejaba como división el río Níger. Actualmente hay otro tipo de especificidades. Bueno, en la parte norte hay otro tipo de población. Hay la población que generalmente se les conoce como tuareg, o sea, los hombres del desierto. Ellos se autodenominan los hombres del velo. Y eso es muy interesante porque los hombres del velo, los que usan el velo son los hombres y las mujeres traen la cara descubierta. Y los hombres generalmente se visten de azul, también se les conoce como los hombres azules, porque se visten de azul, un tono azul bastante particular, y tiene una historia muy particular. Más o menos hacia el siglo XIII penetra el Islam en este tipo de zona. Son pueblos que generalmente tienen al árabe como principal lengua de comunicación entre ellos mismos y desarrollaron una historia, una cultura muy propia, muy particular. En gran parte son pastores, históricamente hablando. Se habla mucho del nomadismo de los tuareg. En realidad los tuareg son seminómadas, se mueven en una zona geográfica muy específica, en un ecosistema muy específico, y se mueven de acuerdo a condiciones climáticas. Pero no se trata de que estén hoy en un día y dentro de 2 años totalmente en otra parte del continente. Siempre están dentro de su propia zona, es en donde ellos se mueven, los tuareg. En la parte norte también viven otros grupos. La gran mayoría de la población del norte son los tuareg, que son estos seminómadas de religión musulmana. Pero también hay grupos importantes, como serían los Songhai y los Fulani, también llamados Peul. Internamente se llama Peul, Fula, Fulani. Es el mismo nombre, pero dado en diferentes regiones del continente africano. Aquí yo creo que también sería una cosa importante. Casi nadie habla de Mali. Mali tiene una historia verdaderamente impresionante. Por lo menos desde antes de la era cristiana, hay pruebas de que había población humana en la zona dedicadas a la ganadería. Posteriormente florecieron, más o menos desde el siglo X, empezaron a florecer una serie de grandes reinos. El reino de Ghana, que no corresponde a lo que hoy es la Ghana actual, el reino de Mali, que se ubicaba en parte de lo que es el Mali, el reino de Songhai, en fin, una serie de reinos sumamente importantes que fueron floreciendo en esta región y que nos hablan de una riqueza histórica y cultural muy importante. Por esas grandes diferencias en cuanto a raíces culturales, formas de vida, en fin, en la parte norte florecieron otro tipo de aspectos, y concretamente en la parte norte florecieron dos grandes culturas, dos grandes, centros de poder histórico-cultural
político incluso. Uno es Timbuktu, sumamente conocido, y el otro sería la región de Songhai, básicamente. Entonces, digamos, eso sería muy a grandes rasgos la población. En cuanto a la parte de la economía, como dije, es uno de los países más pobres del mundo. Básicamente viven de la agricultura, aproximadamente el 80% de la población vive de la agricultura. Sin embargo, hay otra serie de productos que pueden ser explotados, algunos están siendo explotados. Uno muy importante, el oro. Mali es el tercer productor de oro en el continente africano, pero además existe bauxita, existe uranio, existe cobre, casi todo sin explotar. También tiene 3 grandes cuencas de petróleo, y estas cuencas de petróleo se encuentran precisamente en la zona en conflicto, más o menos donde yo decía, en la zona donde se estrecha y hacia el norte, ahí hay 3 grandes cuencas de petróleo sin explotar, básicamente sin explotar. Y bueno, actualmente el algodón de Mali es sumamente conocido, y actualmente se considera que el oro contribuye más a la formación del Producto Interno Bruto que el propio algodón. Sin embargo, el principal producto al que se dedica la población es la producción de algodón. Continuando con la historia desconocida de Mali. Mali fue la parte sur, fundamentalmente fue colonizada por Francia, y además se llevaron a cabo grandes guerras de colonización, grandes guerras de conquista por parte del ejército francés en contra de la población de lo que hoy es Mali. Sobre todo en la parte norte hubo grandes batallas porque la gente del norte no quería ser sometida por la colonización francesa. Acorto a grandes rasgos la colonización francesa. Aquí lo interesante es que de hecho, siempre hubo una gran división, una gran separación, una historia distinta desde el punto de vista cultural, económico, político, en fin, entre la parte norte y la parte sur. La colonia se estableció fundamentalmente en la parte sur, en la región, digamos, donde ocupa la capital, Bamako, en fin. En 1958, la gente del norte escribió, los pueblos tuareg del norte de Mali, escribieron una carta al entonces jefe de Estado de Francia, Charles de Gaulle, pidiéndole su independencia. Y ellos argumentaban para pedir su independencia de lo que ellos no querían que fueran integrados a Mali. Y ellos argumentaban precisamente las raíces históricas, las raíces culturales que ellos tienen, incluso las lenguas distintas, para argumentar su derecho a la autodeterminación. Jamás recibieron una respuesta de Charles de Gaulle. Finalmente la independencia se logra en junio de 1960 con una figura política muy relevante en ese momento, Modibo Keïta. Modibo Keïta va a experimentar una serie de procesos de movimientos del llamado socialismo africano. No era realmente un socialismo, eran algunas formas para tratar de paliar la situación tan dramática que había dejado el colonialismo. Una pobreza verdaderamente impresionante, y entonces era tratar de desarrollar ciertas estructuras internas para tratar de crear un desarrollo y una integración, pero sobre todo en la parte sur. Desde la época de Modibo Keïta siempre hubo una gran ignorancia, un gran olvido hacia la parte norte. Cuando se hablaba de obras de desarrollo, de construcción, subrayo que era un país impresionantemente pobre. En el momento de la independencia, cuando se empiezan a hacer las primeras obras de infraestructura, se piensa en la parte sur, y la parte norte prácticamente es ignorada. Modibo Keïta es derrocado mediante un golpe de Estado. Después, posteriormente, hay otro segundo golpe de Estado que no entro en detalles. Finalmente se entra en un proceso de transición que también es otro de los grandes mitos de la historia contemporánea de Mali. En 91 empieza un proceso de transición hacia el multipartidismo, y en 92 hay por primera vez una elección multipartidista en el cual va a surgir un partido político sumamente fuerte, pero con un sistema electoral muy específico que va a permitir que a corto plazo este partido político prácticamente tenga el monopolio de todas las fuentes de información, de todos los recursos para procesos electorales, y a corto plazo la oposición se da cuenta que con ese tipo de estructura va a ser prácticamente imposible llevar a cabo elecciones en las cuales la oposición llegue a un triunfo.
Va a haber a partir de entonces elecciones periódicas, pero continuamente hay denuncias de los partidos de oposición de malos manejos, de corrupción, se dice que hay cifras adulteradas, en fin. Pero a pesar de todo se siguen llevando a cabo las elecciones. Debería de haber habido una elección. De acuerdo a la Constitución vigente, el presidente solamente puede estar 2 periodos de 5 años. Debería de haber habido elecciones en abril del año pasado, del 2012, y en ese momento debería de haber cambiado el jefe de Estado, porque el jefe de Estado había cubierto ya su segundo periodo. Un mes antes del golpe de Estado, un mes antes de las elecciones, hay un golpe de Estado militar, sube un militar en ese instante prácticamente desconocido, sumamente débil, a corto plazo se demuestra como una persona corrupta. Casi simultáneamente se empieza a conocer el avance de un movimiento de liberación nacional de la parte norte, que ellos se van a autonombrar a sí mismos como Azawid, la tierra de Azawid, la región norte es el nombre que ellos mismos se autodenominan, y empiezan ellos a avanzar hasta más o menos la parte donde Mali se angosta, más o menos es la parte donde ellos empiezan a penetrar. Durante mucho tiempo el nuevo gobierno militar de Mali va a decir que va a intervenir, que va a detener a los rebeldes, sin embargo no hace absolutamente nada. Y aquí es importante tomar en cuenta, Mali en la práctica de hecho no tiene ejército, es débil numéricamente hablando, mal equipado, indisciplinado. Entonces bueno, no tenía las condiciones militares para enfrentar a un movimiento rebelde. Aquí hay un aspecto que va a ser muy importante para entender esta serie de mitos que se están gestando en torno a Mali. El año pasado empezó a haber la denuncia de que había un grupo musulmán de la zona norte de Mali que estaba destruyendo mausoleos musulmanes también y lo que en su momento era la biblioteca más antigua existente en Timbuktu, libros escritos en árabe antiguo, escritos a mano. Y estas destrucciones tuvieron una gran difusión y en ese instante todo hacía parecer como si la destrucción fuera llevada a cabo por todos los grupos que estaban habitando en el norte, lo que era un mito, y con esto cerramos el segundo gran mito de lo que está pasando en Mali hoy en día. En cuanto a los mitos, yo hablaba de la destrucción. Creo que muchísimas personas habrán leído, habrán visto en la televisión las imágenes hay muy pocas imágenes de gente destruyendo, gente con la cabeza cubierta, destruyendo mausoleos o bien la biblioteca de Timbuktu. Y entonces se manejó que eran los grupos norteños, los grupos étnicos del norte, los que estaban destruyendo. Ahí hay un gran mito. Bueno, en primer lugar, ¿por qué razón se estaba destruyendo esta zona? Porque el grupo que estaba actuando en esa zona es conocido como Al-Qaeda del Magreb Islámico y es un grupo que opera en toda la parte norte de África y en la parte occidental de África que cubre el desierto del Sahara. Toda esta zona está cubierta por este grupo de Al-Qaeda del Magreb Islámico. Ellos fueron los que destruyeron este tipo de construcciones islámicas porque decían que fueron hechos por musulmanes no puros, porque eran las primeras etapas de formación del Islam, aproximadamente hacia el siglo XII-XIII de la era cristiana. Entonces, por eso fueron destruidos. Pero los que destruyeron estas zonas fueron básicamente, subrayo, el grupo denominado como Al-Qaeda del Magreb Islámico. Esto por un lado. En cuanto al avance de los grupos rebeldes, cuando los grupos rebeldes empiezan a avanzar y ellos empiezan a declarar su independencia, ellos declaran su independencia el 6 de abril del 2012, exactamente hace un año para las alturas que estamos hablando. ¿Qué es lo que ellos reclaman? Aquí es importante subrayar que hay por lo menos 4 grupos armados, político-militares armados en la zona. Uno es Al-Qaeda del Magreb Islámico, que no tiene nada que ver con el Movimiento Nacional de Liberación de Al-Zawad, que es el movimiento, digamos, que reivindica la independencia de la parte norte. Es un movimiento laico, multiétnico. Ahorita voy a tratar de entrar un poquito más en lo de multiétnico.
y por otro lado hay otros dos grupos que de alguna forma, uno de ellos es un grupo disidente del grupo de Al-Qaeda del Magreb islámico, que tiene poca influencia realmente regional y que fundamentalmente ellos lo que manejan es el Islam como elemento de cohesión entre ellos mismos. Hay otro grupo más que es una escisión también, que tiene menos relevancia y que lo que reivindican es precisamente también el Islam como fundamentalmente la fuerza que unificaría a la zona. Volviendo a lo que más me interesa, al movimiento nacional de Al-Zawid. Hay una serie de mitos. Primero, es falso, ellos no destruyeron esta zona. Al contrario, ellos combatieron a los que estaban destruyendo la zona. Segundo aspecto sumamente importante, ha habido secuestros de europeos en la zona. Ha sido el Movimiento de Liberación Nacional el que ha intervenido para lograr su liberación. Esto nadie lo dice. En tercer lugar, hay otra cosa importante y es que es multiétnico. La zona está poblada básicamente por población tuareg y por lo tanto la gran mayoría son tuareg. Pero también está en el movimiento de liberación gente del grupo étnico Songhai, gente del grupo étnico Peul, que son los principales pobladores de la región norte. ¿Qué es lo que ellos piden? Ellos piden libertad y dignidad. Y lo que ellos reclaman es una historia distinta, una cultura distinta, y están pidiendo ante Naciones Unidas el derecho de autodeterminación de precisamente esta región norte del país. Aquí también es importante mencionar, desde la independencia históricamente y sobre todo desde los años 90 aproximadamente, ha habido una serie de matanzas llevadas a cabo por el gobierno central en contra de la población del norte. Fundamentalmente las víctimas han sido tuareg porque es la gran mayoría de la población. ¿Por qué están en contra de los tuareg? Porque los tuareg se quejan de que cuando hay, por ejemplo, trabajos de infraestructura, alguna obra de desarrollo, en fin, nunca ha sido tomado en cuenta el norte y el norte vive en una pobreza verdaderamente impresionante. Entonces ellos lo que denuncian es precisamente esta exclusión de Mali y reivindican su historia, su cultura, precisamente para decir que ellos tienen derecho a la independencia y que por eso ellos están reclamando la independencia. En este momento, en diciembre del año pasado, en diciembre del 2012, el presidente golpista, porque no era un presidente electo, no es un presidente electo de Mali, decide pedir la intervención del gobierno francés y prácticamente de inmediato el presidente de Francia anuncia en la mañana que el presidente de Mali le pidió ayuda y ese mismo día en la tarde el presidente de Francia anuncia la formación de una intervención militar conocida como Operación Serval. Serval es el nombre de un felino que hay en el norte de África. Lamentablemente es un animal en extinción, es un animal pequeño, un felino que corre a una gran velocidad. Entonces va a llamar Operación Serval precisamente por esa idea, que va a ser una operación rápida, un ataque masivo con aviones en una zona desértica. ¿Qué es lo que se argumenta? ¿Por qué va a intervenir Francia para apoyar a un gobierno golpista? Lo que se argumenta es que los que están pidiendo la independencia de Al-Zawad son, por un lado, musulmanes terroristas, por otro lado se dice que son los que destruyeron los mausoleos y la biblioteca de Tombuctú. Esto es absolutamente falso. Ellos no fueron los que destruyeron, por un lado. Por otro lado, ellos no son terroristas. La gran mayoría son musulmanes, pero es un movimiento laico. Para ellos no hay ningún problema con la religión que la gente pueda tener. Y lo que ellos reivindican, yo subrayo, es precisamente su derecho a la libertad y a la dignidad. Su derecho a constituirse en un Estado independiente que vive en forma distinta de Mali y que aprovechen los recursos naturales que tienen. Por ejemplo, las grandes concentraciones de uranio allí se encuentran, las grandes concentraciones de petróleo allí se encuentran. Entonces lo que ellos temen es que cuando empiece la explotación va a haber todavía mayores matanzas de población tuareg y esto va a quedar en manos de la élite gobernante de la parte sur del país. Entonces, muy a grandes rasgos, estos serían lo que podríamos decir los grandes mitos que están detrás de la historia reciente de Mali y sobre todo de la intervención de Francia en Mali.